Clase de Zohar Parashat Naso. Esta porción de esta semana, en lo básico. Ok, la porción de esta semana básicamente, o en un principio, pareciera una continuación de la semana anterior. Continúa con todo el tema del censo, ¿sí? Los censos de este censo que Dios le pide a Moisés que haga, que supuestamente tiene, además de, contrario a lo que, y lo explicamos la semana pasada, contrario a esta idea de que contar algo lo limita y lo deja desprotegido, que esto es cierto para nosotros. No contamos cuánta gente viene, no contamos, tratamos de no contar dinero, de no contar cosas, porque el ser humano tiene este problema que inmediatamente después de contar algo hace un juicio de valor si eso es poco o mucho, si es bueno o malo, y todo aquello que lleva al ser humano a conectar con el árbol del conocimiento del bien y el mal, lo desconecta de la luz, ¿sí? Por más que sea, uno puede pensar que lo está haciendo por una buena razón, pero más allá de las intenciones, la prueba está en si la persona realmente puede no ser afectado por haber contado, ¿sí? Incluso si el contar lo afecta positivamente, la persona tiene que sentir todo el tiempo que tiene todo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando cuenta y ve que hay mucho, se pone más contento. ¿Por qué se pone más contento? Porque reconoce que antes no tenía tanto, ¿sí? Entonces, esta idea del no contar tiene que ver con no poner en riesgo nuestra visión sobre algo, no despertar un juicio de valor sobre algo, porque la mayoría de las veces, sobre todo cuanto más conocimiento espiritual tiene una persona, más afecta el mundo físico con su pensamiento. La mayoría de la gente, de las veces, lo que hacemos es acompañar al número con una emoción, buena o mala, ¿sí? Y en realidad ese número debería ser totalmente, no debería generar ningún tipo de interpretación o de emoción, y si no debería de hacerlo, entonces ¿para qué me sirve contar? ¿Sí? Lo que sea que hay ahora en cantidad es exactamente lo que tiene que haber, ¿sí? Lo que es correcto con el mérito. Ahora, escuchamos la semana pasada que esta idea de Dios queriendo contar a la gente tenía que ver con el tratar de incorporar una mayor cantidad de bendición. Y una de la metodología que utilizaron es que en lugar de contarlos diciéndole, bueno, cada quien, no querían contar las cabezas, ¿sí? Las personas. Entonces decidieron, bueno, cada quien va a traer un valor y ese valor va a ser contado al final y vamos a saber cuánta gente había. ¿Cómo contaron? Les podrían haber dicho, todos traigan una moneda de 10 centavos. Alguna unidad. Sin embargo, lo que le pidieron que traigan era media unidad. Les podrían tranquilamente haberle dicho que traigan una unidad más pequeña. No, les pidieron de un shekel kesef, ¿sí? de una moneda de plata, la mitad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la idea era que la persona, al ser contada, igual sienta que eso no es algo completo, ¿sí? Que siempre necesita de por lo menos la otra persona. Tiene que haber, y hablamos de esto la semana pasada, tiene que haber por lo menos una persona más con la que vos puedas contar y que esa persona cuente con vos. Permiso, ¿no? Entonces se hizo todo este plan para despertar este deseo de
ser contados y de que hubiera una bendición adicional sobre ellos. Ahora, hablamos un poco de esto la semana pasada, este sábado en Shabbat. La noción de... Ok, tengo una idea, pero no sé si... Bueno, vamos a ver qué tan digerible es. Nosotros venimos o por lo menos cuando empezamos a estudiar Kabbalah acá en Kabbalah aplicada, de los muchos, ¿cómo se dice? Approach, acercamientos que se pueden hacer a una introducción a la Kabbalah, elegimos una que, si bien es la más práctica de todas, no es la que es más fácil para que la gente acceda. Si uno logra ese primer paso, seguramente el resto va a ser mucho más fácil. Pero la mayoría de la gente no lo logra. Y al no lograr ese primer paso, mucha gente, no sé si la palabra se decepciona, pero a la gente le gusta hacer cosas que los haga sentir bien. ¿Sí? Vivimos en un mundo que tiene muchos siglos de estudio de la reacción del ser humano. ¿Sí? Y en ese estudio de la reacción del ser humano yo creo que la palabra adecuada es tecnología. Hay mucha tecnología desarrollada al manejo de las masas. ¿Sí? A cómo se hace para que se vaya contento y vuelva. ¿Sí? ¿Cómo se hace? ¿Sí? Al final de la supuesta conexión espiritual, unos aplauden, otros festejan, otros hacen esto, otros cantan y otros se saludan y se abrazan. Y es todo un trabajo no dejar que el oponente, que el cuerpo se coma la luz. ¿Sí? Es todo un trabajo hacer. ¿Por qué? Porque tenemos mucho entrenamiento de esto, de la efervescencia y sobre todo cuando hay un grupo grande de gente, incluso esta necesidad que tiene el ser humano de aplaudir después si fue muy bueno. También está bien que no haya aplauso, ¿sí? Que haya silencio y que se deje que se asiente. Ay, pero me voy triste si no. ¿Sí? No me voy tan contento. Para querer volver, tengo que sentirme que fui a un lugar y volví alegre y no sé, capaz que si vas al circo, sí. ¿Sí? Si vos programás una vez cada X cantidad de tiempo ir a ver una película cómica, otra película de amor, ir a ver cierto show, lo que sea, la expectativa que tenés ¿sí? Es en realidad tenemos esas rutinas porque necesitamos ser despertados, por decirlo de alguna forma, en distintas emociones que tenemos que están ¿cómo se dice? Dormita, adormecidas, ¿sí? Y es mucho más fácil que sea con la vida de otro, ¿sí? Es mucho más fácil pagar 60 pesos, 80 si lo querés tridimensional para que parezca más real, meterte al cine, estar 2 horas ahí, y que si vamos a sufrir, suframos con la vida de
del personaje. Y si nos vamos a poner demasiado contentos, que sea con eso o en el teatro o en el... Hemos comprado tanto esta idea de que las emociones tienen que ser fuertes, ¿sí? De que si comes, el gusto de la comida tiene que ser extraordinario, ¿sí? Porque vemos a Anthony Bourdain comer en la tele y el tipo casi tiene un orgasmo cada vez que come una cosa, ¿sí? O al otro gordo que come bichos y de vez en cuando dice, ¡ay, es fantástico! No, no es fantástico, estás comiendo bichos, ¿sí? Pero nos venden constantemente estas imágenes de lo grandiosa que es la vida. Entonces buscamos cada vez que la emoción sea más fuerte, ¿sí? Que sea, vas al cine hoy, no se puede estar del volumen que tiene el sonido en el cine. Es muchas veces, no pasa en otros países, pero en Argentina es muchas veces los decibeles permitidos. Por ejemplo, en una fábrica, si hubiera ese tipo de ruidos, lo clausurarían porque es insalubre, ¿sí? Una persona no puede estar 2 horas bajo esos decibeles de sonido. ¿Por qué no nos molesta? Porque en realidad fuimos ahí a que nos aturdan y nos hagan olvidar un poco de la realidad, que es la que sí necesito prestar atención. El verdadero crecimiento espiritual, lo hemos dicho muchas veces, pasa por distintos niveles de eliminar grados, ¿sí? Toda esta idea que tenemos los seres humanos de los grados, del frío, del calor, de la luz, la oscuridad, que en realidad, que ya lo hemos explicado muchas veces, no existe el frío y el calor, lo que existe es la temperatura. El frío y el calor es totalmente subjetivo a cada ser humano y son grados de una misma cosa, que es la temperatura. La oscuridad no existe físicamente en este mundo, la oscuridad no existe, no puede ser medida de ninguna forma, no hay un método científico para decir qué cantidad de oscuridad hay en un lugar. Sí hay un método para saber cuántos lux hay, cuánta equivalencia a lumens a lo que ilumina una vela encendida, multiplicado así. La luz sí se puede medir. Entonces, ¿existe la oscuridad? No, no existe la oscuridad. Existe la luz. Y hay grados de iluminación. Casi nada o nada, que es lo que nosotros le llamamos oscuridad, la ausencia total de luz, y esa luz que te incandila. Pero en realidad lo único que existe es la luz. Y esta idea de los grados, es algo que hay que tratar de ir eliminando de nuestra vida. Esto de constantemente medir y tratar de decidir si uno debería en este momento ser feliz o no, según el grado de riqueza que hay en tu cuenta de banco, el grado de temperatura que hace en la calle, ¿sí? Ayer, no sé si vieron, era un domingo y no había nadie en la calle. ¿Por qué? Porque hace un grado sí, que hace infelices a las personas. Y que eliminar los grados se puede hacer solo a través de eliminar distintos niveles de ego, ¿sí? El tema de los grados existe solo en resonancia al ego. Con lo cual, una emoción de amor, ¿sí?, puede ser de infinito amor, si es pura, si es lo más cercano a la luz posible, sin la necesidad de que sea como en una película. ¿Sí? Claramente, cuando tu hijo o tu hija te hace enojar porque no hizo la tarea, porque no hizo lo que le dijiste, todo esto, no es que en ese momento lo odias, ¿sí? Lo amás igual que cuando lo nombran abanderado, ¿sí? Pero
Es decir, ese amor es el mismo y no tiene nada que ver con qué tan grandioso es la experiencia. Y esto tiene que ver con empezar a encontrar placer en la humildad, por decirlo de alguna forma. Porque el mundo tiene formas muy efectivas de hacer humildes a los seres humanos. Sin entrar en mayores detalles, los últimos días, no sé, ya sabré por cuál es la razón, pero por alguna razón he tenido que estar ayudando o estar en contacto con una persona una persona joven que tiene una enfermedad terminal y es una persona que es conocida no solo por el poder adquisitivo que ha tenido en su vida y demás, sino por el cómo lo ha usado y cómo se ha mostrado con todo eso. Y hoy tiene una enfermedad en donde no importa para nada ni lo que hizo, ni cómo lo gastó, ni siquiera puede, porque tenés el tipo que después lo perdió todo, pero por lo menos le queda el recuerdo y puede sentarse y olvidarse y contarle a alguien y recordar y disfrutarlo otra vez, ¿sí? Esta persona sigue teniendo toda esa materialidad, pero tiene un estado de dolor constante físicamente todo el tiempo, que él no tiene que recordar algo que le pasó. Él sigue teniendo hoy todo lo que tenía, pero encima de eso tiene una carga que uno lo ve hoy con un nivel de humildad real, real. No le importa nada ni de lo que tiene, ni de lo que tuvo, ni de lo que hizo, ni de... Y aunque cuesta trabajo, más a él que a cualquier otra persona, reconocer, lo que le está pasando es lo mejor que le puede pasar. ¿Sí? Esta cuenta, por este efecto que causa en él, ¿sí? En donde, ¿sí?, no va a tener que a lo mejor volver otra vida para soltar lo físico, ya lo soltó hace mucho tiempo. Y esta idea además, una de las cosas muy controversiales que aparecen detrás de esta idea de contar la gente, la idea era contar, no toda la gente, era contar cuántos hombres entre 20 y 60 años había. Y asigna un valor a un hombre de entre 20 y 60 años, y asigna otro valor, la Torá, a una mujer de esa misma edad. Y el hombre, cuando pasa estos 60 años, tiene una curva de depreciación tremenda. Pierde valor. Lo peor que puedes hacer es comprar un hombre de 59 años, porque al otro día cumple 60 y pierde, se te devalúa, ¿sí? No lo podés regalar si querés después. No, usado de 35, 40 sí, pero después de los 60... Y por el contrario, la mujer después de los 60 años no pierde valor como pierde... Entonces, ya lo hemos explicado que no tiene nada que ver con un valor realmente monetario, porque tampoco era que se compraba y se vendía a la gente, no era que los estaban contando para después venderlos. Pero no es menor el hecho de que la Torá hable de ponerle valor a las personas, ¿sí?
Sobre todo cuando nosotros dijimos hace 2 o 3 semanas atrás, vamos a hablar desde otro punto, tratando de elegir las palabras correctamente, porque estas son los tipos de clases donde después hay gente que se ofende y se va y no. Esta idea de dijimos hace un par de semanas que la persona no tiene por qué trabajar para ganar su sustento. ¿Sí? Si uno entiende cabalísticamente cómo funciona el sistema, olvídate cabalísticamente. Si observas el mundo, vas a ver que la gente que más trabaja en el mundo son los más pobres. O sea que trabajar mucho ya no hace falta creerle a ningún cabalista. Está comprobado que el 98% de la gente del mundo son los que más trabajan y son los más pobres. Solo el 2% de la población del mundo gana más de $20,000 por año. Solo el 2%. No existe tal cosa en este mundo que nos tocó vivir a nosotros, no existe tal cosa como la pirámide de las clases sociales. Lo único que se parece gráficamente al estado económico de la humanidad es una chinche. ¿Sí? La única forma gráfica que se parece, no existe esta idea de la pirámide. Eso es algo que ponen, solo la cadena de mando es la pirámide. Pero económicamente, nuestro mundo es como una chinche, es un clavo finito, 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 que ocupa el 98% de la población del mundo, y después, a donde se ensancha, ¿sí? Es una línea enorme. ¿Sí? La mayoría de la riqueza del mundo está allá arriba en el 2%. Y el otro 98% es pobre. No es clase media. Es pobre. El mundo ya no tiene clase media. ¿Sí? Son muy pocos los países como el nuestro que tienen una clase media. Entonces, la idea de que trabajar sirve para ganarse el sustento, no sé, a lo mejor en la revolución industrial te la podían vender esa idea, hoy no. Sin embargo, nos dice el Ari, el mundo necesita que la gente haga ese trabajo, que el tipo rompa la tierra, que siembre, que coseche. ¿Sí? Él no lo necesita. Él, si utiliza las herramientas, el dueño del campo puede generar sustento ¿sí? De cualquier otra manera. Que, bueno, hoy pasa mucho, ¿no? Que el dueño del campo no es el que trabaja el campo. Pero el mundo necesita que gente espiritual haga trabajo físico sin pensar que de ese trabajo físico depende su sustento. ¿Sí? Que ese trabajo físico que la persona hace, el esfuerzo, esto que hacen ustedes de venir un día de frío a una clase, ese esfuerzo, ustedes en realidad no lo necesitan. No es cierto que necesitan escuchar una clase más para saber y aprender algo para que sus vidas cambien. Lo que necesitaban saber de Kabbalah lo aprendieron en el curso inicial. ¿Sí? Si pones en práctica lo que aprendiste en el curso inicial, te cambia la vida totalmente. No hace falta tomar clases de Zohar toda la semana. Sin embargo, ese esfuerzo de ocupar la mente en esto para cambiar la conciencia colectiva, para que en lugar de que tu mente esté ocupada en otra cosa, esté pensando en esto, y aunque lo esté tratando de decir es cierto, no es cierto, no importa. El ocupar una parte de nuestra atención al estudio de la espiritualidad es algo que el mundo necesita. Lo que ustedes necesitaban ya lo aprendieron en el curso 1. Ahora el mundo necesita que ustedes tomen clases de Zohar, ¿sí? Para que a otras personas se les ocurra tomar el curso 1. ¿Y por qué no van a aprender y no les va a servir del todo el curso 1? Porque necesitan pensar que tienen que tomar la clase de Zohar también para que así ayudan a otros.
Entonces, cuando hablamos de cuánto vale una persona, la persona no vale lo que tiene en el banco. ¿Sí? La persona vale lo que hace con lo que tiene en el banco. ¿Sí? La persona no vale lo que sabe. La persona vale lo que hace con lo que sabe. ¿Sí? O con los encantos o los talentos que tiene. ¿Sí? Es qué le da al mundo con eso que tiene. Y con eso que tiene puede dar el 1% o el 100%. No cambia según cuánto tenés en el banco, ¿sí? O cuánto talento tenés. El tipo que tiene muchísimo talento pero solo da el 1% está en desventaja contra el tipo que es un tonto haciendo lo que hace pero le pone todo el esfuerzo, porque estamos hablando de cuánto vale un humano para la corrección del mundo, ¿sí? Para el tikkun olam, para hacer el trabajo que todos vinimos a hacer. ¿Por qué vale más un hombre de entre 20 y 60 años? Porque está en el prime del deseo de recibir para sí mismo. ¿Sí? La principal corrección de la humanidad, porque la gran corrección sobre todo de este milenio es Yesod, ¿sí? La gran corrección pasa por el manejo del dinero y la sexualidad. ¿Sí? ¿Cuándo es más difícil para un hombre manejar su sexualidad? ¿A los 80 años o a los 25? ¿Sí? Tiene que tener deseo y tiene que tener capacidad para que pueda hacer restricción. El tipo que dice que tiene 90 años y dice hago restricción, ¿sí? Entonces, ¿cuánto vale? Vale el esfuerzo. Ahora, la calidad de vida de la persona no es cierto que realmente depende de ese esfuerzo. No es cierto que realmente depende de ese esfuerzo, porque él tiene que acordarse que es la vasija del mundo infinito. Si logra conseguir una gota de luz, ¿sí? Y no se olvida que esa gota de luz es infinita, entonces no necesita nada más. ¿Qué pasa? El problema es si cuenta gotas. ¿Sí? Si cuenta una gota y dice, no, me llegó solo una gota de luz. ¿Sí? Y hace un juicio de valor cuando cuenta, cuando dice cuánto tiene, y de golpe le parece que una gota de luz no alcanza. No sé si alcanzaron a leer la cuenta de Lomer de hoy en Facebook. Pero del tema que habla ahora a la noche va a ser, no voy a decir el número de cosas, pero va a ser Malhut de Yesod. Y Yesod, y tiene mucho que ver, ahora vamos a explicar, pareciera que es casi como una coincidencia, pero es muy puntual que esa porción, que la porción de hoy y este día o la semana que vamos a estar contando a partir de hoy caiga justo en esta porción. Malhut de Yesod se conoce, Rabbi Nachman de Breslev en Anatomía del Alma, cuando habla sobre las emociones que corresponden a las Sefirot, las dos emociones primordiales que asigna a Yesod y a Malhut. A Yesod es vinculación, porque lo que vino a corregir la Sefirá de Yesod era la falta de vinculación entre los reyes del caos, entre los reyes de Edom, los mundos anteriores que existieron antes de este. Y a Malhut, desde un lugar corregido, que es la conciencia de David Amelech, del rey David como Merkabah de Malhut, lo asocia con la realeza. ¿Sí? Y la realeza como algo
como algo bueno. Nosotros hoy tenemos todo un tema de rechazo con la realeza y todo eso, porque somos muchos plebeyos y muy poquitos, hay muy poquita realeza. Pero la energía que representa la realeza es común a todo ser humano una vez que se pule a sí mismo. ¿Sí? El concepto de realeza es el equivalente, cuando uno tiene una empresa, a ese empleado que tiene mentalidad de dueño. ¿Sí? Que no hay forma de hacerlo que piense como un empleado. Y a veces causa conflicto y todo esto porque la empresa ya tiene un dueño. ¿Sí? Pero cuando lo necesitas sabes que el tipo va a estar y todo esto porque él no se va porque terminó la hora de... ¿Sí? Él se va cuando se logró lo que se quería lograr porque tiene, ¿sí? Tiene mentalidad de dueño. Igualmente, en el trabajo espiritual, el ser humano tiene que lograr alcanzar. Y por otro lado, cuando Malhut no está corregido, Malhut es carencia pura. ¿Sí? Es la ausencia de luz. Sabemos que es la única sefirá que no tiene luz. ¿Por qué no tiene luz? Porque representa la vasija vacía y esa carencia que hay en Malhut es lo único que es el enchufe de la aspiradora. ¿Sí? Lo que hace que la luz baje desde los mundos superiores es toda esta falta de luz que hay en este mundo. Si este mundo estaría lleno de luz, no habría lugar para bajar la luz, para que la luz baje desde los mundos superiores, para precipitar energía metafísica y convertirla en una realidad superadora constantemente, es decir, corregir este mundo. Es necesario que exista la ilusión de la carencia, ¿sí? Que parezca que Malhut es vacío. Por eso ante el menor de los cortocircuitos, a la gente le cuesta mucho definir, ¿sí? ¿Cuál es la gran pregunta del psicólogo? ¿Y cómo te hizo sentir eso? ¿Sí? Entonces el tipo le contesta angustiado, triste. Todos tienen, siempre hay una... La verdad es que si el psicólogo les diera a elegir en un multiple choice opciones y entre las opciones existiera siempre la palabra vacío, les aseguro que toda la gente tildaría vacío. Es raro porque uno no tiene cómo no es, ¿sí? Es raro como decirle, estás hablando con alguien, le vas a decir, sí, estaba haciendo otra cosa, ay, me dio un vacío. No, ¿cómo te dio un vacío? No, te dio tristeza, te dio esto. Pero si la gente analiza realmente lo que siente, cuando la persona cortocircuitea esa luz y se la da a la clipa, siente vacío. El vacío produce angustia, produce ansiedad, produce lo que sea. Si tenés angustia, ¿por qué no te pones a ver una película de humor? ¿Por qué agarrás y prendés un cigarrillo? ¿Por qué haces algo que, ¿sí? Si te dio tristeza, buscarías el coso de humor. Irías a lo opuesto, ¿no? Sin embargo, ¿qué hace la gente? Busca algo con qué sentir, come. ¿Sí? Busca una forma de sentir algo que lo llene. ¿Sí? Porque lo que la persona en realidad está sintiendo es vacío, no está sintiendo tristeza. La tristeza es, después sale a resonar ese vacío con su sefirá más débil. Busca un lugar en la emoción y en donde esté más débil la persona, es en donde va a resonar ese vacío. A la mayoría de la gente, el vacío pasa por Tiferet. ¿Sí? Es la falta de balance entre el dar y el recibir. Por eso o se le cierra el estómago y no puede comer, o empieza a comer desaforadamente, o fuma, o hace cualquier cosa para sentir acá, en este lugar, en la boca del estómago, algo que lo llene. El gran secreto detrás de
el curso inicial que nosotros dictamos, y es muy difícil que una persona cuando lo toma por primera vez, después de que escucha tanta cosa que es casi como si fuera que le están haciendo electroshock mental, ¿sí? Es difícil que logre sacar una idea refinada final del curso, pero también ese era el propósito de este curso, así de en 4 semanas meterte en una cámara de descompresión y de, por lo menos, sí, dar una buena sacudida. La conclusión a la que uno debería de llegar con el curso Ser y Vivir Libres es que es una elección propia sentirse como un rey o no. ¿Sí? Y obviamente, y por eso el ejercicio que damos en la primera clase, la única forma de lograrlo es perder el miedo. ¿Sí? El gran enemigo que tiene el ser humano es el miedo. Es el miedo. Por eso cuenta, porque tiene miedo de quedarse de no tener suficiente. Por eso pone esa pantalla que pone el ego, ¿sí? Porque tiene miedo de no caerle bien a la gente. Al rey no le importa caerle bien a la gente. Sí, él es el rey, al revés, todos los otros quieren caerle bien al rey. Sí, es esto que decíamos en Shabbat, hablábamos de hay un dicho, no sé, nunca lo escuché en español, pero en inglés es un dicho bastante común, que dice que el león nunca pierde sueño pensando en qué piensa la oveja de él. ¿Sí? No le importa, él es el león. ¿Sí? Ahora, la oveja sí por ahí se preocupa de ver si el león la registra, si la está olfateando. ¿No? Al león no le interesa para nada lo que... ¿Por qué? Porque él es rey. La clave de no terminar con la riqueza y el emporio de un rey, pero como el peor de los esclavos, ¿sí? Que es lo que a mucha gente le pasa, cuanto más tiene, cuanto se gastan la vida tratando de conseguir algo que supuestamente es lo que les va a dar la satisfacción que buscan, y cada nivel de progreso es una nueva cárcel. ¿Sí? El simple hecho de ver cómo vive la mayoría de la gente, cuanto más dinero tiene, detrás de más paredes y de más seguridad y de más protección y de todo esto necesita, ¿sí? Cada vez es más preso de los lugares donde puede ir, de lo que... Y esto no es una percepción real que la persona tiene, porque sabe que tiene todo eso, pero eso no quiere decir de que esté protegido. ¿Sí? Hay otras personas, por llamarle de alguna forma más angeladas o lo que sea, que uno dice, ¿cómo puede ser que esta... Yo conozco particularmente, sobre todo acá en Buenos Aires, que es increíble, un par de personas que vos decís, ¿cómo puede ser que salen a la calle con joyas ¿sí? Y en un auto carísimo y se bajan y lo dejan con la ventana abierta y sí, totalmente despreocupados de... ¿Sí? Y Bleainara, nunca les pasa nada. Nunca les pasa nada. Y ayer me cuentan que a una persona que conozco, que en realidad es de, digamos que clase media baja y tiene una apariencia que sería como que la última persona que se te va a ocurrir robarle, porque pensaría que no debe tener nada, le robaron y la golpearon y esto y lo otro en pleno centro, en un lugar, o sea, ¿cómo es ¿sí? ¿Cómo es? Es igual que esta estupidez que pensamos de que el que trabaja mucho gana más y que ¿sí? Todo esto que nos vendieron. La protección que tiene una persona, ¿sí? No pasa por cuánta protección puede comprar. ¿Sí? Porque claro está que no hay...
podrás pagar un guardaespaldas, pero no le podés pagar a alguien que te proteja de un cáncer o de lo que sea. Y es muy interesante porque esta persona que mencionaba anteriormente tiene una enfermedad muy rara, muy particular, que estadísticamente le da mayormente a personas ricas. Es muy raro que a una persona, o sea, hay muy poca gente que tiene esta enfermedad y la mayoría de la gente que lo tiene son gente rica. De hecho, la llaman la enfermedad de los ricos, ¿sí? Y es una enfermedad inmunodeficiente que se cree hoy en día, lo que la hipótesis que tienen los médicos es que es psicosomática, que la persona se autoenferma y después llega a un nivel de deterioro físico en donde no hay, donde el que el tipo de golpe cambie de manera de pensar es que ya hace muy difícil, ¿sí? Pero en realidad lo que la persona hace es que como una especie, según dicen los entendidos, como una especie de castigo a sí mismo por ser como es, se come a sí mismo. Su sistema inmune actúa en contra de la persona y se come partes vitales de la... No es un cáncer, es una enfermedad muy rara. Y lo que publicamos en Facebook de esta idea de realeza en la vinculación es, si bien toda la semana que viene vamos a tener la Sefirá de Malhut, que es como que pareciera que es más importante, no hay más importante que esto, por lo menos en nuestro trabajo espiritual, porque el gran problema que tenemos es cómo nos vinculamos con el resto de los seres humanos. Solos somos gente divina, ¿sí? Pero cuando tenés otro enfrente que te aprieta los botones, ¿sí?, de la emoción específicos, ahí ya no sos tan divino, ¿sí? El gran problema que tenemos es en la vinculación y es tan simple, tan simple el secreto del por qué tenemos problema en la vinculación, que es casi imposible de descifrarlo. Y es algo tan simple como queremos algo de la otra persona. Es así de simple. Queremos algo de la otra persona. ¿Sí? No hay otro nivel de idolatría más elevado que querer algo de otra persona. Porque las otras personas no tienen nada para dar. Por lo menos no tienen nada de lo que yo busco. ¿Sí? Lo que yo busco, mi alma, no mi cuerpo, lo que cada uno de nosotros busca, es luz. Queremos la luz del mundo infinito. El otro, que está acostado al lado mío en la cama, o el que trabaja en la oficina de al lado, o el cosa, él también quiere eso. Entonces, ¿cómo me lo va a querer sacar a mí? Si yo lo consigo de la luz, está bien, es para mí y puedo hacer un esfuerzo por tratar de que otras personas se acerquen a lograrlo por ellos mismos. Pero yo no puedo querer algo de mi esposo o de mi esposa, de mis hijos o de mi jefe o de la economía o de lo que sea. Porque nadie de ellos tiene nada de lo que yo quiero para dar. Entonces, en el momento en que yo quiero algo de alguien, en el momento que lo recibo, pierdo el deseo de vinculación por esa persona. ¿Sí? Cae el vínculo en las mismas reglas que el vínculo que tenemos con la comida. ¿Sí? Tengo hambre, quiero comer. Cuando como, se me va el hambre. O sea, tengo deseo de comer y cuando lo satisfago, se va. ¿Sí? Uno no sigue teniendo la misma cantidad de hambre. La idea del rey, de la persona que está libre de los miedos, y la razón por la cual la gente quiere algo del otro es porque tiene miedo a no poderlo conseguir por sí mismo. Y si ve un poco de brillo en el otro, piensa que el otro lo consiguió
y, y cree que él puede mostrar alguna moneda de cambio. ¿Sí? Yo tengo esto, te voy a dar, no sé, seguridad a cambio de amor. Amor a cambio de seguridad. ¿Sí? Y surge, y las monedas de cambio en el mundo físico se acaban rápidamente. El rey no tiene mayor dificultad para tener una vida sexual activa. ¿Sí? Si puede, ¿sí? Si está en edad de poder tener una vida sexual activa. ¿Sí? La gente poderosa, generalmente siempre hay, en ambos sexos, gente que está dispuesta a acercarse a ellos y a traer sexualidad como moneda de cambio. ¿Sí? Ahora, esta posición que tiene él como rey hace que él pueda querer estar con un hombre, con una mujer, según si es rey, reina, lo que sea, solo para recibir más placer. Y recibir más placer está bien, porque nosotros somos la vasija del mundo infinito y está bien que recibamos infinitamente. El problema está en sentir que necesitamos placer. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el momento que una persona necesita, ¿qué atrae? Necesidades. Las leyes de atracción y repulsión son simples y claras. La persona necesita algo del otro, ¿qué atrae? Necesidades. La persona se siente satisfecha con sí mismo, pero quiere más, ¿qué va a sacar del otro? Satisfacción. No hay... ojalá fuera de la otra forma, porque sentiríamos por ahí, es una falsa satisfacción, pero por lo menos sentiríamos que we can accomplish, ¿cómo se dice? Que lo logramos, que de vez en cuando lo logramos, porque sí, le logré sacar a tal persona tal cosa, pero el tema es que en el momento que se lo lograste sacar, ya no lo querés ver más. ¿Sí? Y es con todo igual. El rey, ¿hace falta que el tipo sea brillante, que sea sabio? No, si tiene un montón de giles que ¿sí? Necesita un ingeniero, pone un ingeniero a hacer, ¿sí? Que otros estudien. ¿Sí? A él heredó ser rey. Nosotros no nos damos cuenta, pero nosotros heredamos ser reyes. Nosotros tenemos un alma que viene del Ein Sof, del mundo infinito. No somos como el resto de las criaturas de esta creación. Nosotros tenemos derecho a ser de esa forma, a ser igual que un rey. ¿Sí? Tenés que estar desde un lugar de entereza y de no tener miedo. El rey lo que no tiene es miedo. ¿Sí? No le tiene miedo a los otros hombres. ¿Por qué? Porque él es el rey. ¿Sí? Si el tipo es prudente, le tiene que tener temor a las leyes de causa y efecto. Porque no puede decir, bueno, si meto el brazo en una trituradora de madera, como soy el rey no me va a doler. No, sí. ¿Sí? Hay leyes perfectas de causa y efecto. Entonces, si hace algo estúpido, seguramente va a tener una consecuencia. Es decir, la persona le tiene que tener temor al sistema, pero no le tiene que tener miedo ni a otro ser humano ni a la carencia. Por una razón muy simple. Porque tenerle miedo a la carencia le trae más carencia. ¿Sí? No es porque es mal negocio. ¿Sí? Tener miedo es el peor negocio que puede hacer un ser humano. Decir, ay, ¿cómo la necesito a esta persona? ¿Sabes qué? Si necesitas tanto a esa persona, cuando la tengas, adivina qué va a traer esa persona. Necesidades. ¿Sí? Ahora, si vos estás satisfecho, o podés estar entero sin el otro, ni hablar de lo que podés dar al otro, ¿no? Porque no empezás desde un lugar de tener que negociar. ¿Sí? Pero si vos estás satisfecho, lo que sea que el otro te va a dar, además de que te va a agregar,
no te va a restar deseo por el otro. El deseo siempre es necesario. Y lo que es claro es que cuanto más dinero tiene una persona, más dinero quiere. ¿Sí? Cuanto más feliz es, más feliz quiere ser. ¿Por qué? Porque la satisfacción atrae más deseo de satisfacción. Agranda la vasija y quiere más satisfacción. Y eso está bien. ¿Sí? Esto que nos vendieron los últimos 2000 años de la culpa del recibir, es porque quienes nos lo vendieron eran los que se estaban quedando con todo lo que los otros tenían que recibir. No es porque ellos decían, yo no recibo nada y desde la pobreza les quiero enseñar que ser pobre es lo más digno. ¿Sí? Solo fijémonos quiénes son los que venden la idea de la pobreza digna, cómo viven. ¿Sí? Solo para traer una... adentro de la porción de esta semana hay, además de las cuentas, o sea, del salir a contar, gente que también implica que hay una energía en esta semana, por la porción que estamos leyendo, en donde en realidad se nos está pidiendo cósmicamente que levantemos la mano y avisemos si podemos ser contados o no. Hay toda una idea de esto del estandarte, ¿sí? A esta gente una vez que los contaron, los separaron por distintos lugares del campamento y les dieron una bandera. Y la bandera tiene un sentido que tiene que ver con la diferenciación. ¿Sí? Los grupos son distintos, pero todos son necesarios para el todo. Y en una sociedad, aquellos que son responsables de esa sociedad tienen que estar dispuestos a levantar la mano y decir, bueno, ok, no podrán contar conmigo para muchas cosas, pero para dar la clase de Zohar el lunes cuenten conmigo. ¿Sí? Para hacer pan los viernes para Shabbat, cuenten conmigo. No es poco. Lo que sea que alguien puede levantar la mano y decir, yo quiero ser contado, esa forma de ser contado agrega bendición. De hecho, no sé si saben que tradicionalmente, dicen los cabalistas, para lo único que uno puede contar dinero es para separar diezmo. ¿Sí? Diezmo. ¿Sí? Porque como la persona quiere asegurarse de no dar menos de lo necesario, digamos, se le permite contar. Entonces, en definitiva, va a terminar sabiendo que cuánto tiene. ¿Sí? Pero no es lo mismo. Y si ahora piensa es poco, está pensando es poco diezmo. Y la verdad es cierto. Todos damos poco diezmo. Todos nosotros damos poco diezmo. Y unos pueden decir, no, pero yo doy el 10%. Sí, pero es poco. ¿Sí? Es poco. Si yo pienso que es mucho, tengo un problema. ¿Sí? Si yo pienso que es mucho es porque, o sea, el pensar que lo que doy es poco, es la forma de empujarme a que si quiero dar más, ¿quién tiene más para ganar? ¿El que recibe el 10% o el que se queda con el 90%? ¿Sí? Ahora, si ya voy a concentrarme en que es poco, ¿qué es poco? ¿Lo que gano? No, lo que gano es perfecto. Es poco lo que puedo dar. ¿Sí? Entonces, si quiero dar más, si quiero hacer más, si quiero ayudar más, bueno, por ahí tengo que hacer un poco más de esfuerzo en mi capacidad no en el trabajo, pero en mi capacidad de precipitar. ¿Sí? Por ahí tengo que tomarme un poco más de tiempo por día en tener ideas claras de qué quiero manifestar físicamente en mi vida, lo que sea que tenga que hacer. Además de la cuenta, hay 3 cosas notables que aparecen en esta porción. Una es
la inauguración del tabernáculo, las ofrendas que trajeron los príncipes de las 12 tribus, y al principio, en el primer día, en la inauguración que hizo Aarón, la bendición de los Kohanim. La bendición de los Kohanim es una bendición que se utilizaba en el templo. En realidad se puede utilizar todo el tiempo, pero específicamente se utilizaba 5 veces por año cuando la gente se congregaba en el templo. De hecho, hoy todavía, si uno va a Jerusalén en Pesach, Shavuot o Sukkot, vienen sacerdotes Kohanim de todas partes de Israel a bendecir al resto del pueblo, y es una escena bastante interesante de ver. Pero el propósito que tenía esta bendición que empieza con tres frases que empiezan con una letra Yud, las iniciales, esas 3 letras Yud, es uno de los 72 nombres de Dios. Y el poder que tiene ese nombre es el de eliminar la energía de la muerte. ¿Sí? La parte de la energía que está disponible durante esta semana es eliminar la energía de la muerte. Y la energía de la muerte, no nos confundamos, es algo muy simple. Es pensar que hay poco. ¿Sí? Reconocer carencia, que es distinto a querer más. ¿Sí? Porque la mayoría de la gente que quiere más es la que tiene mucho. Y como tienen mucho, lo que ellos quieren es mucho más. ¿Sí? Porque para que haga diferencia, tienen que querer mucho más. La gente que piensa que quiere porque no tiene, ¿cuánto quiere? Poquito, quiere cubrir lo que no tiene y hace estos bargaining, ¿cómo se dice? Estas negociaciones con Dios. Ay, dame hasta la semana que viene para cubrir el banco, para esto, para lo otro, lo que sea. Es tremendo lo que la persona hace, porque se está diciendo a sí mismo, yo creo que Dios solo tiene poquito para dar, por eso le pido hasta el jueves que viene o hasta esto. Entonces, la idea de la bendición de los Kohanim es empezar a eliminar este lugar de ir a buscar desde la carencia. ¿Te conviene más ignorar lo que te falta y como práctica empezar a buscar en lo que tenés, querer más de eso? Porque cuando veas que genera más, por lo menos te va a servir de ejemplo para ver que el sistema funciona. Después tenemos la famosa, y está totalmente descolgado, fuera de tiempo, aparece acá en el medio de esta porción, la sospecha de adulterio de una esposa. ¿Sí? No tiene en realidad mucho contexto que uno diga, bueno, ¿cuál es la razón por la cual está acá? No sé. Las leyes de qué tiene que hacer un hombre que sospecha que su esposa le es infiel. Y finalmente termina la porción termina en realidad con los sacrificios, pero de los temas así adicionales que hay, es si una persona decide ser un nazareno. Un nazareno, ¿sí? Una persona dedicada a Dios. ¿Sí? Lo que tiene que hacer, no se tiene que cortar el pelo, ni la barba, no tiene que tomar alcohol, no tiene que tener relaciones sexuales, y hay toda una serie de reglas, no tiene que entrar en contacto con muertos o nada que lo impurifique. Y hay una cosa muy específica acerca de esto, notable, que es que si la persona está en un lugar X, ¿sí? Fue a comer, el Nazaret fue a comer a un restaurante, y en el restaurante se muere alguien, no es que él fue y se
entró en contacto a propósito, hizo algo para impurificarse, pero entró en contacto con algo que lo impurifica y tiene que separarse igual que la persona que está ritualmente impura, y tiene que cortarse. Digamos que hacía 10 años que era un nazareno, y no sé si saben que el tema de los nazarenos, el pelo, no es que era, o sea, los nazarenos de la Biblia, los pocos que han habido, verdaderos, ¿sí? Shmuel, Shimshon, ¿cómo se dice en español? Sansón, ¿sí? No es que simplemente eran personas puras, se convertían en personas sumamente poderosas, ¿sí? Poderosas físicamente y mentalmente, ¿sí? Por toda esta restricción. ¿Por qué? Porque eran tipos en la edad en donde más vale una persona, ¿sí? Entre 20 y 60 años, que hacían una serie de restricciones para decir, bueno, yo voy a dedicar, ¿sí? Eran prácticamente como invencibles, y si no eran invencibles pasaba como Shmuel, que tenían un nivel de profecía en donde no importaba, ¿sí? Cuando una persona tiene un nivel de profecía elevado, no necesita guardaespaldas, sabe antes de que las cosas ocurran qué es lo que va a pasar, a dónde tiene que ir, a dónde no tiene que ir, ¿sí? Está protegido solo por esta capacidad de saber qué es lo que viene. Pero lo interesante es que si se impurificaba de casualidad, vamos a llamarle de alguna forma, tenía que cortarse el pelo y afeitarse durante esos 7 días, y después tenía que volverle a crecer, ¿sí? La barba y todo esto. Y el cortarle el pelo involucraba que perdiera la fuerza, ¿sí? Los poderes que tenían. Y esto parece injusto, ¿sí? Si el tipo hizo todo el esfuerzo, hizo toda la... Más allá de que no hizo el esfuerzo de estar por ahí, o por alguna razón en ese momento no tuvo la profecía para darse cuenta, estaría distraído, lo que sea, para darse cuenta de que ahí se estaba por morir un tipo, ¿sí? Que eligió el restaurante equivocado. Lo que quiere mostrar esto es algo muy simple. El sistema es mecánico, ¿sí? Metés los dedos en el enchufe, hay descarga eléctrica. No aparece Dios y dice, no, este señor es bueno. No, ¿sí? Cualquiera de ustedes que se sabe bueno, si yo les digo, vengan y pongan los dedos en el enchufe y tengan fe de que porque son buenos no se van a electrocutar. Nadie lo haría, ¿sí? ¿Por qué? Porque sabemos que no funciona de esa forma. Nos gusta pensar que funciona de esa forma y decimos, Dios nos va a ayudar. No te preocupes, Dios te va a ayudar. ¿Por qué te va a ayudar? ¿Va a cambiar todas las reglas de cómo funciona el universo solo por vos? ¿Tan importante sos? ¿Sí? Uno tiene que verse como el centro del universo y absolutamente necesario a la corrección del mundo. Pero el mundo no lo ve a uno como alguien tan necesario, ¿sí? Porque de hecho de repente sí ve el mundo necesario al alma, pero al mundo le da lo mismo si este alma está ahora acá o viene dentro de un rato en otro cuerpo, encarnado en otro cuerpo dentro de un par de años. A nosotros no nos da lo mismo, ¿sí? O a nuestro consciente no le da lo mismo decir, bueno, sufro total, es toda una ilusión. El tema es mecánico. Ahora, dentro de lo mecánico, la respuesta a cómo funciona lo mecánico está en la otra historia. Está en la historia de la mujer infiel. Hoy voy a explicar, no vamos a explicar qué es esto de lo de la mujer infiel, porque el año pasado explicamos con detalle que en realidad lo que el texto dice no se está refiriendo a una mujer infiel. Y cuando dice
si al esposo le entra un espíritu de celos. ¿Sí? Es raro, ¿por qué no dice si el esposo se puso celoso? Lo que dice la Torá es, dice, si al hombre le entra un espíritu de celos, ¿sí? Entonces el Zohar explica que si al tipo le pudo entrar un espíritu era porque estaba débil espiritualmente y es porque seguramente él también es un adúltero. ¿Sí? Es lo que dice ¿okay? Y por eso le da celos la esposa y esto y lo otro, lo que sea, y hay todo un mecanismo de si debiera o no debiera desafiarla, pero sacando todo eso de lado, que lo explicamos el año pasado, lo que la ley esta dice es que si el tipo tuviera desconfianza, lo que tiene que hacer es que tiene que llevarla a la esposa ante el sacerdote, ante el Cohen en el templo, y él hace un sacrificio y agarra donde están escritos ciertos nombres y queman, ya no me acuerdo cuál es el sacrificio que hace exactamente, pero este sacrificio produce cenizas. Las cenizas de ese sacrificio se mezclan en agua. Sí, y la mujer tiene que tomar el agua. ¿Sí? Si la mujer había sido adúltera, el agua se convierte como en un veneno que empieza, dice, a hincharle sus piernas y su estómago, todo hasta que muere, revienta de la hinchazón. ¿Sí? Muere hinchada. Ahora dice, pero si la mujer no fue, ¿sí? no era adúltera y tuvo que pasar esta vergüenza de haber sido desconfiada y esto y lo otro, ¿y por qué fue desconfiada? Nosotros también sabemos que es porque el tipo no es tan puro. Dice, tiene garantizado que que los hijos que va a tener van a ser almas sumamente elevadas, que va a traer grandes maestros como hijos. Es totalmente ilógico. ¿Cómo puede ser de que tomar el mismo agua, ¿sí? Porque ahora es decir, meto los dedos en el enchufe y a uno le da corriente y a otro no solo no. ¿Sí? No solo no le da corriente, sino que ahora rejuvenece 20 años. ¿Sí? Todos probaríamos de meter los dedos. De hecho, era lo mejor que le podía pasar a una mujer no adúltera ser desconfiada de adulterio. ¿Sí? Tendría que ir feliz de la vida ¿sí? Y de hecho dicen que esto era algo que era muy raro que sucediera, porque lo que dice el Talmud es que el sacerdote él no podía decir públicamente que desconfiaba de la mujer y no podía desconfiarla solo como un chantaje o lo que sea. Hay todo un montón de reglas respecto a esto. Lo que tenía que hacer era que tenía que ir a hablar con el sacerdote y contarle que necesitaba una cita para traer a la posible infiel. ¿Sí? Y el trabajo del sacerdote era hacerle ver que si él pensaba que la mujer era infiel, seguramente él es el infiel. Pero el tema es que el sistema es mecánico y la mecánica incluye que la luz es simple. Es simple, es solo mucha energía. La luz es mucha energía. No es algo, no hay, ¿qué le podía dar el tipo de cosa? ¿Algo malo? ¿Oscuridad? Si no existe la oscuridad. ¿Sí? El tipo lo que hacía era que hacía como una especie de conjuro para que un vasito de agua tenga una tremenda cantidad de luz. Si la persona es pura, recibir una tremenda cantidad de luz solo puede mejorarle su vida. Si la persona es impura, esa cantidad de luz la quema. ¿Sí? Es como uno agarra un láser, por potente que sea un láser que puede cortar un metal, pasa de largo por un vidrio. ¿Sí? Si el cristal es puro. Si el cristal es puro, pasa. Si el cristal tiene impurezas,
produce fricción y lo rompe o se corta o lo que sea. ¿Sí? Y la idea de esta porción, de la porción de Nassau, que muchas veces se lee junta con Bamidbar, con la de la semana anterior, porque la temática es muy parecida, es la temática esta de contar gente y todo esto. La gran lección es en que somos nosotros por un lado los que decidimos o no qué tanto consagramos nuestra vida. Y consagrar no quiere decir vivir, ser un sacerdote. Consagrar tu vida quiere decir trabajas no sé, en un aeropuerto atendiendo gente en un mostrador. Consagrar tu vida quiere decir que esperas que cuando hay una tormenta y están todos los vuelos parados, vos sos el que espera un día así, porque es el momento en el que mucha gente va a estar ansiosa y de mal humor y esto y lo otro, y vos vas a poder ayudarlos. No lo que hace la mayoría de la gente, ¿sí? Que quisiera. ¿Se entiende? Consagrar tu vida no es dedicarte a ser cura o ser rabino. Consagrar tu vida es esa vida que tenés, consagrarla. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Es dejar en esa vida que ya tenés, dejar de ver oscuridad, dejar de ver grados. ¿Sí? Haces customer service, te toca lidiar con gente, no hay días buenos y días malos. De hecho, si lo que haces es servir al público, un día cuando hay poquita gente para servir es un día malo. ¿Sí? O lo deberías de percibir de esa forma. Si decidiste trabajar de hacer servicio al cliente, un día bueno para vos es cuando no te podés ir a tu casa de cuántos clientes hay. Y esa es la diferencia entre vivir una vida consagrada o no. Y en este pequeño cambio o en concentrar la atención en ver la máxima satisfacción en lo que los demás ven la máxima carencia, está la capacidad de eliminar la percepción del mal. Y el beneficio es poder sentir satisfacción de lo que tenés. ¿Sí? Porque la cantidad no tiene nada que ver con el nivel de satisfacción. Nada que ver. Nada que ver. Y lástima que uno no puede hacer ¿sí? Traer un caso así tipo guinea pig, ¿sí? como un laboratorio y mostrar la vida de alguien, pero les aseguro que yo por lo menos en estos días es sumamente impactante ver la situación esta que me está tocando ver, que obviamente tiene una lección para mí en la situación. La cantidad no tiene nada que ver. Lo que buscamos es la capacidad de poder sentir satisfacción con lo que tenemos. Porque en el momento que empezás a sentir satisfacción, cada vez vas a tener más. Salir a conseguir más solo por conseguir más tiene un costo que es demasiado caro. Así que, Besat Hashem, en lugar de salir a buscar
las grandes emociones, a lo mejor el trabajo de esta semana es empezar a buscar en lo que uno tiene, no en lo que no tiene. ¿Sí? Y empezar realmente a hacer una lista, si te sirve, de las cosas que alguna vez querías tener y ahora tenés. Te vas a dar cuenta que si te acordás cómo era cuando no lo tenías, te vas a acordar qué sentiste cuando lo conseguiste. Y hoy seguramente no te sentís igual respecto a eso que cuando lo conseguiste. Y la única forma de seguir sintiendo lo mismo es acordarse de no tenerlo. ¿Sí? No acordarse de... ¿sí? Y por ahí es un ejercicio que puede estar bueno, sobre todo porque la semana que viene vamos a tener Shavuot dentro de la energía de la semana, y el mes de Sivan, de Géminis, y la energía de Shavuot tiene que ver con, a diferencia de lo que muchos piensan, que de lo que se trata Shavuot es de haber recibido la Torá en el monte Sinai, los cabalistas explican que la energía que se revela en Shavuot es la de la eliminación de la muerte. Y muchos, ¿sí? En esta necesidad de sentir grandes emociones, también llevamos esta idea de la eliminación de la muerte a la inmortalidad, ¿sí? A grandes conceptos. Por ahí con eliminar la muerte de una amistad, ¿sí? O de una relación de pareja, o de la percepción que tengo de un negocio que a lo mejor hoy gano lo mismo que antes, pero hoy no me produce satisfacción. Hasta esas pequeñas... por ahí está bueno empezar a ponernos metas sin perder el gran deseo, empezar a ponernos metas donde podamos ver que tenemos éxito, ¿sí? Donde podamos ver que uno puede volver a sentir por una persona algo que había dejado de sentir. Y te vas a dar cuenta que seguramente si lo dejaste de sentir es porque hace mucho tiempo que estás esperando que esa persona te dé algo, ¿sí? Y viceversa. Y la respuesta es: olvídate, esa persona no tiene para darte eso que vos buscas. No tiene, porque no es su naturaleza, no es la luz la persona, es otra vasija, ¿sí? Ahora, si juntos deciden salir a buscar la luz, otra historia. Gente, gracias, hasta la semana que viene.